I'm going to talk a little bit about biotechnology and where we've been and where we're going. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy quisiera hablarles respecto de la biotecnología, dónde estamos y hacia dónde vamos. In the poultry industry, when we think about biotechnology, this is probably the oldest and most apparent use of biotechnology. It's probably the most applicable for production as well. En la avicultura que conocemos, este probablemente sea el modelo más conocido, tradicional y aplicable de biotecnología que tenemos. So we use genetic engineering, animal biotechnology, and bioinformatics to go in about 40 years from this chicken to this chicken. This just allows us to more quickly develop meat and food for the world. En las distintas áreas hemos utilizado la ingeniería genética, la bioinformática, la inmunología, la biotecnología animal para en 40 años lograr el progreso que allí se muestra desde el año 57 a 2005 para lograr animales más eficientes para producir alimento, carne. So the evolution of biotechnology, when we're talking about genetic selection, the oldest form was phenotypic selection, followed by genetic selection in the pedigree books. When you look at genetic selection, at one point in time, it was also not only attempted to select for faster growth and more meat production, but also for disease resistance. De alguna manera, la forma más antigua de biotecnología aplicada a la producción animal podemos definirla como la selección por fenotipo, luego como la selección genética y el registro en libros de pedigrí. En ambos casos hemos seleccionado para mayor eficiencia de carne y también hemos intentado en algunos casos seleccionar para lograr resistencia a las enfermedades. Now, actually, we select genetic breeds based on a lot more parameters using mathematical modeling and prediction software. Actualmente se ha incorporado una nueva herramienta que es la selección de razas a través de modelos matemáticos y software de predicción. But the point that I actually want to focus on right now is at some point in time there was a genetic selection that attempted to select for disease resistance. De todo esto en este momento quisiera detenerme en que en algún momento se intentó seleccionar a favor de la resistencia a enfermedades. And what we have managed to create in using this was that we caused birds and chickens to be asymptomatic host of pathogens. Un comentario fue que en ese perder de vista la selección en favor a la resistencia a enfermedades, nos encontramos hoy día con animales que son huéspedes asintomáticos de estos agentes infecciosos. Ready? Okay, so as a consequence of genetic selection and phenotypic selection and computer modeling and biotechnology, we have actually achieved faster growing, disease resistant, different poultry lines, but what we lost was immune function. Entonces, a través de todos esos procedimientos, desde la selección fenotípica, la genética, ahora actualmente los modelos matemáticos, hemos evidentemente logrado una genética de las aves muchísimo más eficiente para producir carne, pero hemos perdido la eficacia de su aparato inmune. What we don't understand really is, did we lose physical structures within the bird, or did we actually just change the host response? Lo que por el momento no sabemos es si en ese camino hemos cambiado o alterado de alguna manera las estructuras físicas del aparato inmune o si lo que ha cambiado es la forma en que estos nuevos huéspedes responden. So typically when we think about disease and immune response, we only usually think of two forms, sick or healthy. Habitualmente en nuestro día cotidiano entendemos a la respuesta inmune solo como de dos formas, o está enfermo o está sano.
But the reality is that the different genetic lines have actually different immune responses, and each genetic line will respond to the same pathogen just differently. Pero en realidad lo que sucede es que las diferentes líneas genéticas tienen respuestas inmunes alternativas diferentes y ante la presencia del mismo patógeno pueden comportarse de una manera distinta. So when we're talking about different responses, we have the disease state, and that is actually multiple degrees of how sick is the chicken. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es un gradiente ante el mismo patógeno, distintas líneas que tanto aparecerán como enfermas o sanas. But also we have the asymptomatic non-responding phase. We don't really understand if this is a form of the genetic resistance that was bred in a long time ago, or if we just created tolerance to pathogens. La primera fase sería la de tolerancia. No entendemos muy bien si esto es una etapa de resistencia de los propios agentes infecciosos o si más bien hemos creado tolerancia en los huéspedes, es decir, que son incapaces de responder. The other point is healthy, so seemingly free of disease. However, just because a chicken appears healthy doesn't necessarily mean that it's free of pathogens at an infectious dose. La otra fase sería la que podríamos describir como saludable, pero en realidad debemos tener en cuenta que un animal aparentemente saludable no significa necesariamente que está completamente libre del patógeno o de la enfermedad infecciosa. So now today, when I talk about biotechnology and genetic engineering and the poultry industry, mainly when I'm dealing with things, what I'm going to be looking at is immunology and animal biotechnology. Por lo tanto, actualmente, cuando estamos hablando de ingeniería genética, avicultura y biotecnología, en realidad lo que estamos viendo es cómo con biotecnología animal e inmunología logramos mejorar. However, when I'm talking about animal biotechnology, I'm not talking about changing the genetics to make it grow faster. I'm talking about changing the genetics to make it respond to pathogens and become a healthier bird. En este caso, cuando ella habla de biotecnología animal, claro, no está hablando de cómo modificar al animal para responder mejor al crecimiento o a la eficiencia de producción, sino más bien cómo hacer que su respuesta inmune sea más eficiente ante los agentes infecciosos. The pathogens are directly responsible for why we need to pay attention to what's happening inside the animal. Again, please. The pathogens directly responsible for why we need to pay attention. Los patógenos son directamente responsables por la respuesta que se sucederá en el hospedador. And the reason is we have past, present, and future realities of pathogen evolution. Y la realidad es que tenemos una realidad pasada, otra presente y otra futura en la evolución de estos patógenos. Globally, bacteria counts are about 5 times 10 to the 30. A nivel global podemos entender que un recuento de bacterias nos lleva 5 por 10 a la 30. However, we only are colonized, or we have only discovered 1% of that in humans, animals, and poultry. Pero de esa enormísima cantidad de especies bacterianas, solo fuimos capaces de cultivar e identificar el 1% en humanos, animales. Bacteria, just like all pathogens, their main goal is survival. So to survive, they constantly have to evolve and change, leading to new emergence of previously unknown strains. Por supuesto, las bacterias, como los demás patógenos, su principal objetivo es la supervivencia. Por lo tanto, continuamente evolucionan, lo cual conlleva a una generación permanente de nuevas cepas. And today, we actually are left wondering what constitutes normal flora today. Por lo tanto, hoy nos podemos preguntar cuáles son las cosas que hoy actualmente constituyen una flora normal. Because when you read papers,
The papers never say the same thing. There's different populations. It depends on the time that you look. So really, do we have a commensal population or a pathogenic population that the chicken is failing to respond to? Cuando se leen publicaciones respecto de cómo está constituida esa flora normal o comercial, cambia permanentemente. No se leen dos publicaciones con el mismo contenido porque ha cambiado el tiempo. Por lo tanto, surge la pregunta de si son cambios en la flora comensal o es que empieza a haber fallas en el huésped para responder a los potenciales patógenos. And I think the biggest example that we have of that is Clostridia and necrotic enteritis. Y un ejemplo que podemos presentar bien claramente es el de los clostridios y la enteritis necrótica. So at some point in time, Clostridia is considered part of the normal microflora or the commensal microbiome. En algún punto de la historia, hace un tiempo se consideraba al clostridio como parte normal y natural constituyente de la flora. But somewhere along the way, it crosses a threshold and becomes a pathogen causing disease. Pero en algún momento cruzó determinado umbral y se convirtió en un patógeno. And to this day, there's been a lot of experiments, a lot of study done on this, and we still don't even know the answer about why or how that happens. Y la verdad es que con muchísima investigación al respecto, todavía hoy no sabemos por qué o cómo eso fue que sucedió. Si es que cambió la cepa, cambió el patógeno o cambió la respuesta del hospedador. Additionally, what we have is the evolution of bacterial families. So new bacteria, if we can get rid of one bacteria, a new bacteria is always going to be there to occupy the same niche. Por lo tanto, lo que es evidente es que estamos frente a la evolución de las bacterias. Algunas bacterias cambian y se van, y otras nuevas aparecen y ocupan el nicho que la anterior desocupó. If you look at the graphics below, you'll notice there are two of them, but however, they both look exactly the same. Both pathogens occupy the same space. The only difference is this is Campylobacter and this is Salmonella. Si miran debajo los dos gráficos, a simple vista verán que los gráficos son casi similares. El agente infeccioso esquematizado ocupa exactamente el mismo lugar de infección. La cuestión es que un gráfico corresponde a Campylobacter y el otro gráfico corresponde a Salmonella. Today in the United States, last week I had a meeting at Southern Poultry, and they informed me that we've spent a lot of time trying to eradicate Salmonella, and we're doing a decent job of it. However, this year alone, there are more Campylobacter positive samples at the processing plant and in production than Salmonella positive samples. So that just tells me that Campylobacter is just going in and taking the niche that Salmonella has occupied. La semana pasada, revisando información con el personal del Southern Poultry Research en Estados Unidos, me comentaron que durante muchísimos años hicieron un trabajo muy bueno con el control de Salmonella. La nota es que este año tuvieron mayor cantidad de aislamientos de Campylobacter que de Salmonella. Eso nos estaría diciendo que Campylobacter ocupa el lugar que ha dejado de lado Salmonella. So as you can see, there's always another bacteria to take the place of the bacteria we're trying to get rid of. And to this day, we have only been able to identify about 1% of what's available. Entonces, resumiendo lo que se dijo hasta ahora, siempre habrá una nueva bacteria intentando ocupar el espacio de aquella otra bacteria que nosotros tratamos de deshacernos. El problema es que solo conocemos el 1% de las potenciales bacterias que pueden tomar ese lugar. When we start talking about viruses, we see the same general patterns. There's about 3.5 million viruses known globally, and we have an idea of about 10% of those viruses. Cuando vamos ahora a observar qué sucede con los virus, tenemos más o menos el mismo patrón. Hay aproximadamente identificados algo así como 3,5 millones de virus, o una población global de 3,5 millones, de los cuales solo hemos podido identificar el 10%. The difference between a virus and a bacteria is when a virus mutates, chances are
it creates a completely new and emerging disease. La diferencia con los virus es su capacidad de mutación. Por lo tanto, con cada mutación aparece completamente una nueva enfermedad reemergente. When we're talking about viruses, major genetic changes that lead to the new strains or pathogens are usually due to selective pressures by chemotherapeutic agents, vaccinations. The host immune response or the environment can actually cause viruses to mutate and change quickly. Entonces, de hecho, esos grandes cambios genéticos en los virus, de hecho, suceden. Y luego son sometidos a la presión de selección de diferentes cuestiones. Los agentes quimioterápicos, la vacunación, las respuestas inmunes, el ambiente. Todo eso hace que las nuevas cepas sean las que perduran. There are two types of mutations that can occur. One of those is antigenic drift, and that is just small point mutations that causes a different strain of the same pathogen. Hay dos tipos de cambios genéticos o de mutaciones. La primera llamada antigenic drift, que son mutaciones pequeñas, puntuales, son cambios pequeños que conllevan a la aparición de una nueva cepa del mismo patógeno. The second one is much more problematic for us when we're talking about vaccination and trying to create vaccines against viral pathogens, and that's antigenic shift. El segundo mecanismo es bastante más complicado y una problemática más importante a la hora de discutir la eficacia de futuras vacunas, y es el llamado antigenic shift. Antigenic shift is usually attributed to incorrect or ineffective vaccination in the field. Este segundo mecanismo es habitualmente identificado o atribuido a una falla de vacunación. It is actually a large-scale change that changes actually the pathogen subtype and actually may create a new pathogen either through genetic reassortment, direct transfers of virulence factors, and these pathogens are usually highly pathogenic and infect multiple species. Estos grandes cambios generan un nuevo subtipo de patógeno, un nuevo subtipo completamente. Hay un reacomodamiento, un reordenamiento de genes, hay una transferencia directa de factores de virulencia, lo que conlleva la emergencia de un nuevo tipo de patógeno mucho más virulento. A classical example of antigen shift and drift is actually avian influenza and vaccination against avian influenza. El ejemplo clásico de estos mecanismos es influenza aviar y su vacunación. What happens is when you vaccinate with one strain of the vaccine, so when we create classical vaccines, classical viral vaccines, we take the virus, we either attenuate it, we inactivate it, and we give it back to poultry. So when you vaccinate with one strain, you have two options that happen. Okay. Entonces, al principio, cuando entendemos la vacunación contra un virus, utilizamos una única cepa. Una única cepa al principio, conservada, preservada, que será un virus mutado o atenuado que utilizamos como semilla de nuestra vacuna. You can get point mutations which only change either a small antigen, so you get a different hemagglutinin or neuraminidase type, or you can get emergence of a whole different clade of viruses. Entonces, a partir de eso, en las aves vacunadas pueden suceder dos cosas. Puede haber pequeñas vacunaciones donde aparecen subtipos muy parecidos a la cepa original y por tanto utilizada como vacuna, o puede haber, por otra parte, grandes cambios con la emergencia de subtipos muy diferentes al utilizado para vacuna. So in about 2001, we began here with this one strain. And by 2015, we had evolved all the way down to these strains. Eso es lo que se está viendo. 2001. En el año 2001, que se comenzó a vacunar contra influenza, estábamos allí, donde está la A. Y en todos estos años,
la presión de selección generada sobre las nuevas cepas mutantes hizo que aparecieran todos los otros subtipos que ustedes ven en el gráfico. So we're a long ways from the virus that we started with. Por lo tanto, hay claramente un larguísimo camino desde los virus a partir de los cuales comenzamos. In the poultry industry, we have several methods that we've currently and in the past used to control diseases. En la avicultura tenemos muchas cuestiones que nos han servido para controlar las enfermedades. We have chemotherapy, such as antibiotics and antivirals, management practices of isolation, eradication, biosecurity, and management. Por ejemplo, podemos nombrar productos químicos como antibióticos, antivirales, el aislamiento, la erradicación por eliminación de los animales, la bioseguridad y el propio manejo. However, the most popular form of controlling disease is vaccination. No obstante, la forma más común y masiva de control de enfermedad es la vacunación. In the past, currently and in the past, traditionally we've used Bacterins, inactivated injectable vaccines, and live attenuated vaccines. Tradicionalmente entonces, y en la actualidad también, utilizamos estos tipos de vacunas, las bacterinas, que son básicamente inyectables inactivadas, y las vacunas vivas atenuadas. We've made a little bit of progress, but we haven't really made much progress, and I don't think we've done a great job to this point in time. La verdad es que con esas herramientas hasta ahora pienso que hemos hecho un progreso muy pobre, muy escaso. Hemos hecho no un buen trabajo. Because when we look at how well things are working, one of the hallmark cases is actually Marek's vaccine. Por ejemplo, traigamos un ejemplo para ver cómo nos ha ido con esta forma de trabajar, hablando de enfermedad de Marek. In July 2015, Science published a paper that was pretty much titled, "The chicken vaccine makes its virus more dangerous." Ahí está citando entonces un trabajo publicado en Science en el año 2015 con el título bastante explícito. Esta vacuna para pollos hace los virus más peligrosos. In the paper, it quoted that vaccinated chickens shed 10,000 times more viral particles than non-vaccinated chickens when they're exposed to a natural infection. Esencialmente, el artículo publica que las aves vacunadas son capaces de excretar al medio 10.000 veces mayor cantidad de partículas virales que las aves no vacunadas e infectadas naturalmente. But what this article actually did was bring the concept of imperfect vaccines and perfect vaccines to the forefront of research. Básicamente, a partir de este artículo, llegamos al concepto actual de lo que sería una vacuna imperfecta o una vacuna perfecta para los desarrolladores de vacunas. When we're talking about an imperfect vaccine hypothesis, what that really refers to is it's a microbe that keeps a virus or a pathogen from doing serious damage to the host, but it doesn't stop replication or shedding to other birds in the same flock. Entonces, cuando hablamos de una vacuna, según esta definición imperfecta, hablamos de que es una vacuna eficaz para controlar los peores perjuicios de la enfermedad, por ejemplo, que haya mortandad. No obstante, no tiene ningún efecto sobre la replicación en el huésped y la excreción al medio. What we should be actually trying to achieve is the perfect vaccine. So one that sets up lifelong immunity and blocks both infection and transmission and encourages clearance. Por otra parte, o en contrario, cuando hablamos de lo que quisiéramos como una vacuna perfecta, estamos hablando de una inmunidad a lo largo de toda la vida que no solamente bloquee la infección, sino también que impida la replicación, la transmisión de esos patógenos a otros huéspedes, logrando al fin y al cabo el clearance del patógeno. So, I think biotechnology today, with a lot of factors, is changing what we consider vaccination. La biotecnología entonces actualmente está cambiando la forma que tenemos de entender a la vacunación. Initially, in the first generation of vaccines, we just attempted to provide protection against fatal diseases.
Podemos pensar que en una primera etapa de la producción o el desarrollo de vacunas se pensaba en protección contra los efectos fatales o más importantes de esa enfermedad. For the second generations, we were looking to protect the host from pathogens. En una segunda generación empezamos a pensar en proteger a los huéspedes de la infección de los patógenos. However, today what we should be most focused on is providing vaccines that are protective and act as therapeutic agents. Actualmente, en una tercera etapa, estamos pensando en vacunas que puedan trabajar no solamente previniendo la infección, sino también trabajar como un agente cuasi terapéutico. A few slides ago I talked about asymptomatic host, so that chickens were hosting pathogens. So with this line of vaccines, what we actually are trying to create is a vaccine that is forcing the chicken to respond to a pathogen, or more specifically, a group of pathogens. Recuerden que al principio empezamos hablando de una selección animal que nos brindaba hoy aves que permanecen asintomáticas ante la infección de un patógeno. Bueno, con esta tercera generación de vacunas lo que queremos hacer es modular o despertar la respuesta inmune en esas aves frente al patógeno que lo está infectando. It may prove more correct, to change the name from vaccine to immunotherapy. Consecuentemente, cambiaríamos el nombre de vacunas a inmunoterápicos. About a month ago, the Food and Drug Administration actually approved the second vaccine for humans that actually causes the immune system to reboot at a genetic level and fight cancer cells and viruses on its own. Como una nota de actualidad, recientemente, el mes pasado, la FDA aprobó la segunda vacuna aprobada para humanos para el tratamiento del cáncer con estos conceptos de inmunoterápico. This is the concept that we've been working on in my lab since 2011 for bacteria, virus, and protozoal. We are actually trying to change the way that the chickens or the host responds to a pathogen. Y estos son los conceptos en los que hemos estado trabajando en nuestro laboratorio desde el año 2011 para el control de virus, bacterias y protozoarios en animales. Estamos tratando de modular cómo nuestros animales responden a los patógenos. So, how are we going to achieve this? How are we going to advance to do all the things that we haven't been able to do in the past? Bueno, y entonces, ¿cómo es que podremos llegar a hacer esas cosas que no hemos logrado en el pasado? First, we need to actually create vaccines or immunotherapies that create immunity against a family of pathogens that doesn't change as the pathogens evolve. En primer lugar, tenemos la necesidad de desarrollar vacunas capaces de generar inmunidad frente a toda una familia de patógenos y que no cambien con el tiempo. Additionally, we need to create therapies or vaccines that encourage the host to protect itself, that interferes with chronic reinfection, that stops pathogen shedding by inducing complete immunity and clearance, and we need to create immunotherapies that stop the pathogen from using the bird as an incubator and a bioreactor. En segundo lugar, tenemos que pensar en una vacuna o un inmunoterápico capaz de llevar al hospedador, de despertarlo a lograr que evite la interferencia para una reinfección crónica, que evite que el hospedador siga secretando al medio mayor cantidad de agentes patógenos y, en tercer lugar, en definitiva, limpiar a ese hospedador para que deje de comportarse como una incubadora o un bioreactor. And additionally, we need to create vaccines that are safe, that can't recombine with field strains to create a more pathogenic environment or revert back to a more virulent form. Finalmente, tenemos que crear vacunas o inmunoterápicos altamente seguros, es decir, que no vayan a recombinarse genéticamente o revertir luego de ser administrados.
I think we need to understand exactly how vaccines work and what the purpose of them is in the first place. Por lo tanto, tenemos que entender cómo es que estas vacunas funcionan y cuáles son los problemas que podríamos enfrentar. The first thing that we really need to understand are vaccines aren't antibiotics. When you go looking for a pathogen and you're only using vaccination, you're going to find it. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las vacunas no son antibióticos. Cuando utilizamos vacunas y vamos a buscar el patógeno, vamos a encontrar cierta cantidad de patógeno presente. Because pathogens are ubiquitous, they're everywhere. So if we just talk about Salmonella for a minute, Salmonella is everywhere. What we want to do is we want to change the infectious dose curve. Por ejemplo, hoy hablábamos de salmonela y la realidad es que la salmonela está sencillamente presente en todos lados. Cuando utilizamos vacunas, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, sencillamente queremos modificar la curva de dosis infectiva. So what we want to do is be able to shift, to use the immunity and the host and shift the amount of pathogen that's necessary to cause disease from, say, 1 log to 5 logs. Lo que queremos hacer entonces es utilizar a la inmunidad y al propio hospedador para lograr que en lugar de este hospedador infectarse, digamos, con 1 por 10 a la 1 como cantidad de patógenos, que se han requerido 1 por 10 a la 5. Additionally, what we want to do is create immunity that stops the pathogen from multiplying and replicating, so that when you take in one pathogen, only one pathogen is shed back into the environment. Lo segundo que queremos lograr es frenar o evitar la multiplicación y la replicación del patógeno en el huésped. Es decir, si ese huésped se infectó con una bacteria, lo que pasa al medio y se excreta es una bacteria. And we want to create herd or flock immunity. Finalmente, lo que queremos crear es inmunidad en todo el lote. So this flock is not vaccinated. There is one contact or cedar bird that is sick that is able to transmit the disease across the herd. Observemos ahí el ejemplo de una parvada sin vacunar. El primer pollito que tiene la flecha es el que recibe el desafío, se infecta y luego funciona como un cider, contagiando horizontalmente a otra parte de la población. So as you can see, most of the flock has not been protected from disease. Como ven, la mayor cantidad de ese lote, digamos el 70%, no tiene ningún tipo de protección y se enferma, se infecta. However, when we look at the difference between this lot and a vaccinated lot, the same cedar bird. Imaginemos entonces ahora la misma situación, pero en una parvada vacunada. Still transfers pathogen across the herd in varying degrees, but what you have are birds that are not sick and not dying, but they still have pathogen, but they're protected. Lo que estamos viendo ahí entonces es que de todas maneras, igualmente, hay una transmisión horizontal del patógeno y luego vemos aves que están sanas. No obstante, el patógeno en diferentes cantidades sigue estando presente. So, how can we use biotechnology to achieve the vaccine strategies and protect poultry health status that I just talked about? Entonces, ¿cómo hacemos ahora o en el futuro para con biotecnología desarrollar esta inmunoterapia o nuevas vacunas mejores? The first thing that we need to understand is when we're looking for antigens or protective antigens, we need to select for pathogen families, and we need to do that a different way than we've been doing in the past. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a los patógenos como familias y buscar y seleccionar esos epítopes de manera diferente a la forma en que la hemos hecho hasta ahora. So again, we're talking about Salmonella because it's the easiest classification system for me to use right now. Nuevamente tomando como ejemplo solamente la salmonela, sencillamente porque es fácil. So in the past, we had several different classification systems. We started out with classical somatic, flagellar, and capsular antigens, and then we moved to different serotypes.
Entonces, como ejemplo decíamos, al principio se clasificaron las salmonelas con cero neutralización, antígenos O, H y K, luego se pasó a la clasificación de Kaufman y White, también con más serotipos. When we look at vaccine production or what we want to use to protect, these classifications are a one strain, one vaccine protection. Entonces, cuando hablamos de la producción de vacunas, tenemos que pensar que si utilizamos esos mismos antígenos que se usaban para clasificar para la producción de vacunas, lo que vamos a estar haciendo es vacunas para un solo serotipo. So in the future, we want to forget these classifications ever existed. Lo que queremos hacer en el futuro es olvidarnos por completo que eso existía. What we want to do is actually go over here to the genetic markers and superficial molecules that are common in a pathogen family, and we want to start looking for antigens that don't protect against one strain or one serotype. We want to look for antigens that are protecting against this whole group of Salmonella pathogens. A donde queremos ir en el futuro, a la ingeniería genética, es buscar antígenos compartidos por toda una familia, es decir, moléculas de superficie que estén presentes en todos los serotipos de una especie. And when we're talking about pathogens, even though I only have Salmonella here, the same strategy should be used for virus, protozoa, and the rest of the bacteria as well. Y así como mencionamos acerca de Salmonella, utilizaremos la misma estrategia para virus y protozoarios. The second way that we're going to achieve new vaccination through biotechnology is we're going to look at immunity differently. Lo segundo que vamos a hacer para desarrollar vacunas en el futuro es entender la respuesta inmune de una manera diferente. We need complete immune response because it's the only practical way to efficiently control diseases. Tenemos que mirar a la inmunidad con la capacidad de una respuesta completa, porque es la única manera eficiente de controlar la enfermedad. We need a response that continues after pathogen clearance to ensure that there's not pressure on the pathogen to change, to survive, or Okay, wait. Let me say that again. Hang on. Thank you. Lo que vamos a buscar entonces es vacunas que permitan una respuesta inmune que continúe hasta la eliminación completa del patógeno y evite de esa manera que aparezcan nuevas cepas diferentes a través de cambios y mutaciones. Right. The second thing that we actually need to do is wake up the immune system of the host. Lo segundo que tenemos que hacer en esta misma línea de entender a la inmunidad es despertar o activar al sistema inmune para que responda frente a estos antígenos. So that if a pathogen is present in host tissue, the host responds no matter the threat level. Por lo tanto, lo que queremos es que si el patógeno está presente en un tejido del hospedador, vamos a lograr que el hospedador responda sin importar el tamaño de la lesión. And one thing that we're actually learning through biotechnology is the pathways that we can alter the immune response of the host. Con la biotecnología estamos entendiendo los caminos por los cuales el aparato inmune responde en el hospedador responde a un patógeno. So we need to actually change the immune response not only at the host cellular level, but at the host genetic or DNA level as well. Por lo tanto, en estas vías de respuesta entendemos que esta respuesta no es solo a nivel celular, sino también a nivel genético. And this is actually probably where our biggest challenge is. Y probablemente este sea nuestro mayor desafío. So, in the past, vaccines consisted of bacterins, or actually therapeutic or protective agents consisted of bacterins, chemotherapy, and live attenuated vaccines. En el pasado, entonces, la prevención de las enfermedades infecciosas consistía en el uso de quimioterápicos, antibióticos, bacterinas o vacunas vivas atenuadas. However, quickly we need to move to the future of vaccination, which is creating complete immunity against a family of pathogens.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer rápidamente hacia el futuro es crear vacunas capaces de crear una respuesta inmune completa frente a familias totales de patógenos. Because if we can protect against a family of pathogens, and even if it changes, we're still protecting against it, we're protecting the environment from the new strains that will emerge. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si tenemos la capacidad de proteger frente a toda una familia de patógenos, esta protección también será efectiva ante la potencial, y sabemos que sucede, aparición de nuevas y constantes cepas de patógenos. We also need to use immunotherapy to help the host protect itself from disease. Finalmente, necesitamos a la inmunoterapia para ayudar al cuerpo del hospedador a defenderse. And the way that we actually achieve this is by using subunits, peptides, and DNA vaccines. Y la forma en que podemos hacer todo esto es a través de la creación de subunidades, péptidos y vacunas con DNA. Combined with engineered molecules designed to alter, balance, or modulate the host response. De esta manera, con moléculas de diseño, podemos alterar, cambiar, balancear y modular la respuesta completa del hospedador. So, what have I been working on in my lab since 2011? Esto es lo que hemos estado trabajando en nuestro laboratorio desde el 2011. We've been actually creating a platform, or the Biotech VAC platform. Hemos creado una plataforma para la generación de vacunas que llamamos Biotech VAC. The Biotech VAC platform is an innovative vaccine or immunotherapy platform that delivers protective and therapeutic subunits directly into the mucosas. La plataforma Biotech VAC es entonces una nueva plataforma de producción que nos conduce a la creación de subunidades, sea protectivas o terapéuticas, para ser entregadas directamente a las mucosas. Protecting the mucosas is important in a lot of ways, but because we get local and systemic protection when we have mucosal immunity. Esto es tan importante, es decir, la inmunidad local a las mucosas, es porque nos permite lograr protección local, pero también sistémica. The subunits that we're using for the Biotech platform actually protect against families of pathogens. So we're now using a one vaccine achieving universal protection theory. Las subunidades que hemos seleccionado para conformar nuestras vacunas Biotech VAC son vacunas compartidas por toda la familia de patógenos. We're no longer referring to single strain protection or single species. So the same vaccine will protect against all serotypes of Campylobacter or Salmonella in chicken, swine, bovine, aquaculture, etc. Entonces ya no nos referimos más a un concepto de monovalencia o de vacuna protectiva frente a una sola cepa. Estamos hablando de una protección universal contra toda una familia de patógenos, por ejemplo Salmonella o Campylobacter o Escherichia coli, sea que hablemos de un hospedador ave, cerdo o incluso peces. Additionally, Biotech VAC is most innovative in the way that we activate the immune system. De hecho, y finalmente, pero esto es secreto, doctora, no se lo podemos decir. Are you sure you want to tell this? It's a secret. Okay, only for today. Solo por hoy. La segunda parte o componente del éxito de la vacuna es que Biotech VAC también está diseñada para activar la respuesta inmune de una manera eficiente. So the immune system is actually working against the pathogen instead of being turned off by the pathogen. Por lo tanto, lo que estamos logrando es activar al aparato inmune para que actúe contra el patógeno. And to date, we have several vaccines in several stages of development and registration. Actualmente tenemos todos estos proyectos en diferentes estadios de desarrollo. We have 3 that are very close to being registered. Probably the closest one is the Apicomplexa vaccine for Eimeria, Neospora, and Toxoplasma. Los primeros 3 están prácticamente terminados, a pronta aprobación. Probablemente el que esté más cerca de ser aprobado es aquel contra Apicomplexa.
Campylobacter and Vibrio and apicomplexum, we're just waiting on the USDA registration trials in Athens, Georgia. En estos proyectos estamos solamente esperando nuestro turno para la prueba oficial de protección en Athens, Georgia. And these 4 vaccines are still in the research phase in my lab. Los otros 4 todavía están en etapa previa de diseño y desarrollo. And that's all I have today. Thank you so much. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.